El Eloé, el Dios de Israel. La primera aparición de este nombre la encontramos en Génesis 33:20, en donde podemos encontrar la historia de Jacob. Después de haber luchado con este ángel, después de haberse reconciliado con su hermano, de haber pasado estas dos pruebas fuertes, levanta un altar y nombra a Dios de esta manera. Y dice así: y erigió allí un altar y lo llamó El Eloé Israel, que esto significa el Dios de Israel. Con esto se estaba declarando que Dios estaría por siempre con el pueblo de Israel, que no tendrían más dioses ajenos, que no nombrarían a nadie más como su Dios, sino al único Dios de Israel, aquel que podría derrotar a las demás naciones, aquel que saldría a la batalla con ellos, aquel que estaría en todo momento, siempre y por siempre, hasta la actualidad. El Dios de Israel sería totalmente diferente a los demás dioses que supuestamente otros pueblos tenían y que supuestamente estaban con ellos. Tenemos el ejemplo de cómo Dios humilló a Egipto. Tenemos el ejemplo de cómo Dios decapitó al dios Dagón. Y así nos podemos seguir con muchos más ídolos que en ese tiempo existían y adoraban. En la actualidad, este Dios sigue haciendo grandes cosas y sigue demostrando que solamente hay uno, por encima de todas las religiones, por encima de los demás dioses falsos que llegaran a existir, solamente hay uno, y es el Dios de Israel. A lo largo de la historia nosotros nos podemos dar cuenta que muchas naciones y muchos pueblos se han levantado contra Israel, pero ninguno de ellos ha prevalecido contra ellos, pues ellos tienen a un poderoso guerrero que no ha dejado que caigan en manos del enemigo. Y esto es solo por mencionar algunas de las naciones que se han levantado contra Israel, pero ninguna de ellas ha prevalecido, ninguna de ellas ha podido con el Dios verdadero, aunque han querido imponer sus ideas, aunque han querido poner su gobierno, nadie ha podido con esta nación. Y el secreto no es que ellos sean más fuertes, el secreto no es que ellos tengan el mejor ejército. Su secreto es que tienen al único Dios verdadero, el que va con ellos en todo momento y sale a la batalla con ellos. Y nosotros podremos pensar, ¿por qué es que Dios escogió al pueblo de Israel para ser su Dios? Él ocupa a lo vil y menospreciado de la tierra para dar ejemplo a las demás personas, cuando tal vez nadie daba un peso por Israel, tal vez por ser un pueblo que apenas estaba creciendo, por ser un pueblo que no tenía identidad, que todavía no tenía un territorio. Él ocupó eso para derribar a las potencias que estaban en ese momento y actualmente sigue haciendo lo mismo. Nos sirve como ejemplo de lo que sí debemos de hacer y lo que no debemos de hacer y las consecuencias que nosotros tendremos al hacer las cosas de esta manera. Pero tranquilo, no por ser mexicano no vas a gozar de las bendiciones de tener a este Dios todopoderoso de tu lado. No es necesario ser del pueblo de Israel para gozar de la bendición que nuestro Dios nos da. Lo único que necesitamos es tener la fe de que Él es nuestro Dios. Dice la palabra que hemos recibido un espíritu de adopción y lo hemos recibido por la fe que tenemos en Él. Jesús vino a morir por ti y por mí. No solamente por los del pueblo de Israel, sino vino a morir por todo aquel que lo quiera recibir y quiera aceptar sus bendiciones y quiera aceptar este camino de fe. Ya queda en ti si quieres aceptar la bendición de ser parte de su pueblo escogido. Pero, venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gracias al Señor Jesucristo, todos somos reconciliados con Dios. No importando a qué nación pertenezcas, tú eres un hijo de Dios si tienes la fe necesaria para creerlo. Y ese Dios poderoso que ha estado por mucho tiempo con Israel, hoy puede estar contigo. Así que no tengas temor, solamente ten fe en este Dios, que no hay quien se le compare. Aunque otras naciones puedan tener sus armas, puedan tener poder militar, puedan tener otras deidades, solamente existe un Dios y ese Dios puede más que todas las cosas. El Eloé Israel, el Dios de Israel. Dios te bendiga.